Y la intención entonces es que analicemos y dominemos muy bien este análisis DAFO para tener un buen contexto. Digamos que no sé si ustedes ya han tenido la experiencia de trabajar en sus organizaciones diferentes iniciativas y más allá de que técnicamente, de que desde el punto de vista conceptual estén bien planteadas, muchas de estas iniciativas no tienen el éxito o el impacto o los resultados esperados, ¿cierto? Muchas veces cuando se hace evaluación de la inversión realizada, de los resultados obtenidos, de todo el proceso llevado, se da uno cuenta de que muchas veces no se alcanzan esos resultados y eso se da de pronto porque cuando se abordó inicialmente la problemática, el análisis que hicimos del contexto de a qué me voy a enfrentar a lo largo de ese proyecto, no tuvo suficiente información y eso no me permitió un abordaje pues mucho más específico que me permitiera garantizar unos mejores resultados. Entonces, aquí es bien importante este abordaje y este análisis, porque además de eso, el análisis DAFO tal vez es una de las herramientas que, digamos, más se emplea en esta clase de abordajes, pero igualmente pareciera que es también una de las que más se subestima en cuanto a su valor, en la forma de aplicarlo. Entonces aquí es muy importante evaluar ese paso a paso. Obviamente aquí el tiempo pues es muy medido. Aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en tres grandes cosas. Primero, la generalidad, entender un poco lo que es, para qué sirve, quiénes de pronto deben participar, bueno, los elementos que me garanticen hacer un buen análisis DAFO. Luego, pues vamos a entender un poco lo que es el contexto y ese análisis para el éxito de estas estrategias, negocios, proyectos que vamos a arrancar. Entonces, aquí es bien importante y bien interesante ese análisis porque me va a permitir entender ese contexto y poder establecer la mejor estrategia para aprovecharlo y gestionar adecuadamente mis riesgos y poder garantizar pues la viabilidad o el éxito de cualquier iniciativa que quiera hacer. Y bueno, vamos a centrarnos un poco en la realización de un análisis DAFO, obviamente desde un tema muy general y tratando de focalizarnos en esos aspectos más prácticos que podamos tener. Entonces, vamos a arrancar entonces con qué es. Y yo aquí, digamos, quiero dejarles bien claro que al final esto es una metodología que me permite abordar estratégicamente una problemática, un proyecto, obviamente también la planeación de una empresa para analizar muy bien la vulnerabilidad y el potencial de desempeño de esa empresa frente a esa situación o reto específico. Esto no es solo para planeación estratégica, aunque es uno de los usos más frecuentes, sino que me permite analizar una posible problemática para poder enfrentarla a través de una iniciativa, por ejemplo. Entonces es bien importante este análisis porque me permite pues realmente aterrizar muy bien la situación y poder asimismo enfrentarla de una manera más eficiente. Entonces aquí nos permite sacar una matriz de acciones para potencializar mis fortalezas y para controlar o minimizar todos los riesgos de falla que haya a lo largo del desarrollo de mi estrategia o proyecto. Aquí hay una pregunta importante. ¿Quiénes deben participar? Esto es bien interesante, bien importante, porque esto no es algo que deba hacer una sola persona o un equipo muy específico. Eso tiene que ser un equipo interdisciplinario. Debo involucrar incluso partes interesadas dentro o incluso fuera de la organización que tengan conocimientos en la problemática específica que voy a abordar, en el mercado en el cual, por ejemplo, yo me pretendo introducir o en donde yo me voy a desarrollar, la experiencia en el tema, porque pues a veces tenemos, digamos, buenos analistas, buenas personas, buenos consultores, pero de pronto no con la experiencia requerida para poder conocer un poco el mercado. A veces no es fácil tener un estudio de cómo se desarrolla un mercado, entonces debo tener a alguien que tenga la experiencia y que haya conocido qué es estar ahí. De los clientes, porque a veces nos enfocamos mucho en el mercado, pero olvidamos que existen los clientes con unas necesidades y con unos temas que debemos tener muy en cuenta y dentro de la empresa o de la organización misma. Porque aquí vamos a analizar aspectos tanto externos como internos y cuando analizamos los aspectos internos lo que buscamos ver es qué tan preparada está nuestra organización. Y en ese sentido es muy importante tener a personas que conozcan bien a la organización y que puedan darnos una vista o a un análisis que nos permita saber realmente con qué contamos y en dónde tenemos áreas foco de atención. ¿Y cuándo aplicarlo? Cuando se está realizando un proceso de planeación estratégica en donde yo quiero conocer bien
¿Con qué cuento? ¿A qué me voy a enfrentar? Como les digo. Entonces ahí es bien importante arrancar con este conocimiento para poder luego sí definir claramente todos mis objetivos estratégicos, definir muy bien mi visión, fortalecer mis valores o crear valores o trabajar en los valores que como organización vamos a desarrollar. Entonces, bien importante eso. También cuando se desarrollar alguna iniciativa o proyecto por fuera del proceso normal de la organización, a veces se nos presentan retos como, por ejemplo, una oportunidad grande de negocio, una problemática particular, digamos, una nueva tecnología y que queremos analizar si estamos preparados de pronto para adoptarla y generar un proyecto alrededor de esto. Entonces, ahí tenemos que pensar en un análisis DAFO para poder abordarlo de la mejor manera. Y pues, sobre todo cuando se va a, digámoslo así, incursionar en territorios desconocidos, no hemos hecho un adecuado análisis. Si no nos detenemos a hacer este análisis, podríamos incurrir en errores que pueden llevar a que las iniciativas y estrategias fallen. Entonces, hay que trabajarlo y por último, actualizarlo. A veces uno hace un análisis DAFO y lo dejas allá, pero no ves que al final todas las iniciativas que se implementaron cambiaron el mapa y cosas que eran fortalezas ahora no lo son, cosas que eran debilidades ahora son fortalezas. Hemos aprovechado oportunidades, pero de pronto se han generado nuevas amenazas y oportunidades. Entonces es muy importante actualizarlo cada cierto tiempo para tener un entendimiento adecuado de cuál es mi situación dentro de un mercado, dentro de esa problemática para efectos de tomar las mejores decisiones. Entonces, esto debe quedar muy claro. Ahora, ¿qué conceptos debo tener en cuenta? Tener muy claros los objetivos. ¿Cuál es mi propósito de análisis? Hay que identificar muy claramente qué es lo que busco, identificando muy bien cuál es mi necesidad, cuál es la problemática, las expectativas, porque un análisis DAFO tiene que tener muy claro a qué le estoy apuntando. Pues quiero abrir una unidad de negocios nueva y para eso quiero entender muy bien la dinámica del mercado, quiero entender muy bien con qué cuento, qué puedo llevar. Eso tengo que tenerlo muy claro antes de iniciar un análisis DAFO, porque si no puedo terminar analizando múltiples cosas y perdiendo el foco en lo que realmente es importante. Y por eso también debo tener muy claro por qué es importante ese asunto, por qué lo debo abordar, ¿sí? Entonces, esos factores que hacen que sea relevante este tema, debo tenerlos bien claro para abordar un análisis DAFO. Debo tener conocimiento y capacidad autocrítica, ¿sí? Porque tengo que saber identificar muy bien realmente qué es una fortaleza, porque a veces estas sesiones se pueden convertir más como en identificar un montón de cosas aparentemente que están bien, que son fortalezas, pero cuando ya las miras de cara al mercado, pues realmente no lo son, o de pronto son cosas que varios competidores tienen, entonces a la larga no son altamente diferenciales y no me van a apoyar de pronto en un momento dado para poder desarrollar mi iniciativa. Entonces tengo que tener mucha claridad frente a las fortalezas y también frente a las debilidades, porque si no puedo reconocer claramente una debilidad dentro de mi contexto interno, pues ahí podemos perder una gran oportunidad de fortalecernos. ¿Listo? Reconocer el potencial para abordar un reto, o sea, realmente ser conscientes de lo que tengo o no tengo para abordar ese reto y tener la suficiente disponibilidad de información, sea a través de especialistas, sea a través de estudios, sea a través del conocimiento que pueda yo sacar del mercado, de los clientes y partes interesadas, las partes que a mí me interesan en algún momento relacionarme o contactar o algo, es muy importante. Y para reconocer oportunidades y amenazas, definitivamente no es fácil reconocer oportunidades, porque si fuera sencillo y más allá aprovecharlas, pues creo que aquí habrían muchos nichos de negocio, pero no es así, a veces no es tan sencillo. Entonces, el reconocer oportunidad y amenaza requiere información suficiente, como les digo, a través de estudios o cosas similares o a través de consultores, personas con experiencia en estos mercados que nos puedan orientar un poco hacia la ruta que debemos llevar. Y además, en el abordar el contexto general, siempre hacerlo con una mirada amplia, ¿sí? Mirando qué factores pueden ser realmente críticos para el éxito de una estrategia o proyecto. Aquí a veces más que identificar la oportunidad es conocer muy bien y ver por dónde se puede aprovechar y para eso tengo que ampliar mi visión lo más que pueda. Y aquí es bien importante escuchar las opiniones, saber interactuar con las diferentes partes con las que trabajemos esta estrategia para poder realmente de pronto encontrar aspectos que sean innovadores
y que me permitan hacer que mi estrategia funcione adecuadamente. Entonces, va una pregunta fundamental. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuál es ese contexto? Ya estoy, digamos, ya definí claramente mi problemática, quiero tener una estrategia exitosa dentro de la organización. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Nos muestra una pregunta en el sentido de qué cuestiones tanto internas como externas pueden tener efecto, ¿sí?, para el logro de mis objetivos, en el caso de una estrategia. En el caso de un proyecto, igualmente, yo debo conocer esos elementos externos y esos elementos internos con los cuales yo cuento y que a lo largo del desarrollo de ese proyecto voy a estar interactuando permanentemente y de esa manera llegar o no al resultado que yo espero. Entonces, aquí importante, pues todo lo que son los aspectos internos, ¿sí?, que incluyen todo lo que es valores, cultura, conocimiento, desempeño, procesos, estructura de la organización, todo aquello que tenga el potencial de afectar de alguna manera mi desempeño dentro de una estrategia o proyecto. Y lo externo son todos esos aspectos que viniendo de afuera de mi organización o de pronto de mi área, porque a veces de pronto lo interno realmente es un área versus la organización, como puede ser también la empresa misma frente al ámbito externo, todos esos elementos legales, tecnológicos, mercados, culturales, sociales, económicos, que de alguna manera pueden afectar mi proyecto, mi estrategia, que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, aquí partimos de una primera premisa y es que esto del ámbito de lo que nos permite, el que ese conocimiento nos permite o nos da la capacidad de adaptarnos a ese entorno cambiante. Porque creo que ese es uno de los primeros elementos que debemos tener muy en cuenta y es que todo esto va cambiando y lo que hoy nos hace fuertes frente al mercado, mañana nos puede hacer débiles y nos puede generar una amenaza. Entonces, aquí es muy importante que tengamos claro que esto es un entorno cambiante y que en la medida en que logremos adaptarnos, pues eso nos hará más exitosos. Por otra parte, en ese cómo adaptarnos a esa organización, como organización, a ese entorno cambiante, aquí es muy importante entender que tenemos que tener la capacidad de analizar ese contexto para poder adaptarnos. Y por eso les decía que mucho de las ventajas del análisis posterior, del análisis DAFO, es precisamente darnos la capacidad para adaptarnos, ¿sí? Y en ese sentido, yo debo saber qué metodologías o a qué puedo apuntarle yo, con qué puedo trabajar para poder analizar eso y poder, digamos, esa problemática y poder entonces adaptar mi operación, adaptar mi proceso, pues para poder ser exitoso en ese cambio. Entonces, un análisis DAFO me permite dar capacidad a la organización para adaptarme a un entorno cambiante a través del análisis de esos elementos externos y internos que de alguna manera van a garantizar que efectivamente esa estrategia o iniciativa que voy a hacer o a esas mejoras que voy a hacer dentro de mi organización, pues sean realmente exitosas para alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, eso es bien importante y pues para esto vamos a darnos cuenta que más allá de sentar a unas personas y de pronto lanzar una lluvia de ideas sobre lo que son las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para una organización, es tener claro cómo voy a hacer el análisis, quiénes deben participar y cómo vamos a sacarle provecho a estos temas. ¿Listo? Entonces, pues recordemos que el análisis DAFO, pues en general, usted lo ve, es una herramienta de análisis que apunta a hacer dos tipos de análisis, uno con enfoque interno y otro con enfoque externo. El interno va enfocado hacia identificar mis fortalezas, aquellos elementos que me hacen diferente, que me dan competitividad, que me hacen más fuerte frente a un mercado, versus también las debilidades que tengo en el sentido de aquellos aspectos en donde mi organización no tiene todavía un buen desempeño y que podrían hacer que esta iniciativa o estrategia no funcione. Entonces, de aquí, de este análisis interno, pues voy a poder analizar diferentes elementos que me van a poder
digámoslo así, poner en situación de cómo estoy internamente y qué aspectos debo fortalecer antes o trabajar antes para poder abordar de manera exitosa esta problemática a través de la estrategia o la iniciativa que quiera plantear. Entonces acá debo trabajar en diferentes líneas, de analizar muy bien, por ejemplo, el liderazgo dentro de la organización, las estrategias de marca, identidad empresarial, posibles alianzas, procesos que deben mejorarse, productos y servicios que tengo que pronto tengo que trabajar o que tengo que fortalecer, temas de comunicaciones. Es decir, aquí hay múltiples procesos que yo puedo pues eventualmente abordar. Entonces, pues el propósito entonces es proporcionar un enfoque estructurado para analizar esos factores internos y externos y ayudar a la planificación estratégica y a la toma de decisiones, porque a la larga este análisis y al entender muy bien estos elementos, estos componentes, pues yo voy a poder trazar una mejor estrategia, aprovechando lo que tengo mejor, protegiéndome o gestionando riesgos donde tengo más debilidades, aprovechando esa coyuntura, esas oportunidades para poder usarlas a favor en el cumplimiento de mis objetivos y controlando posibles amenazas que eventualmente podrían incluso generar, digámoslo así, el deterioro del negocio o el daño al negocio y por ende, pues, afectar el desempeño en cuanto a mis objetivos, cumplimiento de objetivos. Entonces, aquí importante, fortalezas son todos esos atributos y recursos internos que apoyan ese resultado exitoso, que pueden hacer que yo realmente pues alcance esos objetivos. Por otra parte están las debilidades, son también atributos y recursos que pueden de alguna manera afectar el desempeño y que no me vayan a llevar a un resultado exitoso, ¿cierto? Aquí hay también oportunidades que son factores externos que la organización puede capitalizar, pues, o puede, digámoslo así, son como momentos en los cuales yo puedo aprovecharlos para generar o para, digamos, apalancar, alcanzar mis objetivos. Y lo mismo las amenazas, que son factores externos que podrían, como les digo, generar un impacto negativo dentro de mi iniciativa o estrategia. Entonces aquí la importancia de este análisis DAFO en qué está, en que me permiten a partir de ese análisis, pues una planificación estratégica y poder tomar decisiones correctas, adecuadas, con menor riesgo. No hablemos de buenas decisiones, digamos, sino más como decisiones mejor adaptadas al momento en que se encuentra la organización y el contexto de la misma. Sí, a veces, como les digo, hay buenas decisiones, digamos, en el sentido de que técnicamente están bien tomadas, pero de pronto no en el momento correcto, no en las circunstancias correctas. Entonces aquí me ayuda esto a tener metas realistas y alcanzables y me da una guía para la asignación y la gestión de los recursos que voy a emplear. Sé dónde voy a trabajar, digámoslo así, con más ahínco para alcanzar algunos resultados, para fortalecer algunos procesos, para poder generar iniciativas que realmente sean exitosas. También me permite identificar claramente factores tanto internos como externos para tener una visión clara de la situación y asimismo saber a qué me voy a enfrentar. Por eso esa importancia de esa pregunta, ¿qué me voy a enfrentar? Internamente y externamente. Y al comprender esos dos entornos, pues ya poderme mover más fácilmente para garantizar que mi estrategia sea exitosa. Y además me permite la mejora del desempeño organizacional porque me permite objetivamente identificar dónde están mis áreas de mejora, me permite, digamos, identificar o destacar esas oportunidades de crecimiento, esos negocios, esas oportunidades por donde yo pueda desarrollar entonces estas iniciativas y estrategias y pues a partir de los planes que salen me ayuda a mitigar riesgos, porque al final eso es lo que buscamos, gestionar riesgos, minimizar la posibilidad de que mis iniciativas, de que mi estrategia pues no funcionen adecuadamente. Entonces, para poder trabajar entonces en este análisis DAFO, pues fundamentalmente que hay que tener en cuenta, primero pues hay que hacer un abordaje general en el cual pues yo lo que hago es primero pues identificar esa lista de fortalezas internas que nos dan una ventaja, ojalá frente al mercado, frente a los competidores, diferenciales frente al cliente, ¿cierto? También debemos identificar las debilidades, listar bien las debilidades internas que pueden, como les digo, obstaculizar el éxito, esos procesos claves, por ejemplo, dentro de mi cadena de valor, ¿qué procesos
pueden hacer que, pues como funcionan actualmente, su desempeño actual no es el que yo necesito para alcanzar esos objetivos. Entonces, ahí podemos listar un poco esas debilidades para poder trabajarlas y volverlas al menos, pues que queden más competitivas, más fuertes de cara a los retos que voy a abordar. También las oportunidades y las amenazas externas que, pues, como les digo, tengamos que tener en cuenta. ¿Y qué hay que tener muy claro? Primero, si es necesario tener algún especialista, algún consultor que de alguna manera pues, nos apoye en este análisis para poder hacer una buena identificación, mirar qué herramientas, digamos, conceptuales, técnicas tengo y que me permitan hacer como un mejor abordaje. Y por último, si es necesario de pronto algún conocimiento o algún diagnóstico inclusive especializado. Si voy a arrancar, por ejemplo, un proyecto de transformación digital, hay un elemento clave que es diagnosticar mi nivel de madurez digital, madurez tecnológica, de tal manera que yo pueda saber pues realmente cómo estoy frente a ese proyecto de transformación digital, ¿sí? Si yo no lo hago, ese análisis interno me puede quedar incompleto. Entonces, a veces hay que incluso llegar a trabajar con herramientas muy especializadas. Entonces, arranquemos con las debilidades. Se considera como un aspecto negativo interno que me pide a la organización alcanzar objetivos, pero que tienen un margen de mejora trabajándolo adecuadamente. Entonces, aquí es importante tener en cuenta de pronto esos procesos clave y en dónde fallan más o que puedan tener fallas que puedan afectar mi desempeño. Qué actitudes o comportamientos dentro de la organización de pronto impiden alcanzar objetivos. Aquí un análisis de las partes interesadas internamente, de aquellas actitudes que tienen los trabajadores es bien clave. De pronto esas características que suponen, digamos, frente a la competencia, un obstáculo, porque de pronto no tengo ese mismo nivel de desempeño que tienen otros competidores. En qué áreas son mejores tus competidores también, qué diferenciales tienen ellos y que yo de alguna manera tengo que compensar. ¿Qué te hace falta a tu organización para ser más fuerte, más adaptable al cambio, más apta para trabajar en la iniciativa? ¿En qué podemos mejorar? ¿Qué debemos evitar? O si uno puede atender los requerimientos de los clientes adecuadamente bajo el nuevo reto, bajo el nuevo proyecto. Entonces, aquí digamos que pueden salir múltiples elementos que deberíamos evaluar, pero ahí es donde, como les digo, tenemos que utilizar de pronto algunas herramientas para focalizar mejor este análisis. Y en ese sentido, podemos aplicar, digamos, por ejemplo, la matriz de evaluación de factores internos que pues, nos permite evaluar, por ejemplo, el uso de la parte financiera, la fortaleza financiera, nos permite evaluar la fortaleza tecnológica, los procesos internos, por ejemplo, relacionados con gestión de talento humano, y así una serie de elementos que me permitan evaluar internamente qué tan bien estoy dentro de estos factores y poderlos evaluar de acuerdo a su impacto para priorizarlos y poder pues, generar una mejora de esas debilidades. También desde el punto de vista del análisis de la cadena de valor, tanto aquellas actividades, por ejemplo, digámoslo así, de suministros, digamos, de así procesamiento, en donde pues yo agrego valor a lo que hago. Entonces es mirar dónde están mis fortalezas, dónde están mis debilidades ahí, digamos, en este caso las debilidades, para identificar ineficiencias fundamentalmente. Y, por ejemplo, lo podemos analizar también igualmente desde el cuadro de mando integral o Balance Scorecard, en donde yo miro desde el punto de vista de, por ejemplo, el desempeño financiero, qué tan fuerte tengo o qué tan fuerte soy en la gestión financiera para sostener la estrategia, las iniciativas, mis ingresos, cómo gestiono mis finanzas, todo eso. Lo mismo es de procesos internos, cuáles son los procesos clave que deben funcionar y que de pronto en este caso pues no funcionan adecuadamente y podrían de alguna manera afectar mi desempeño. Desde el punto de vista de infraestructura, de las personas, ¿sí? Entonces, aquí es donde el desempeño pues es una parte importante en cuanto al cuadro de mando integral. Y aquí pues pueden salir múltiples, digámoslo así, debilidades. Aquí hay un listado de posibles procesos, de posibles temas de liderazgo, de temas financieros, que de pronto me ponen débil frente a mis competidores, frente al mercado,
y que yo de alguna manera voy a tener en cuenta dentro de mis planes de acción. Ahora, las fortalezas pues son esos temas internos fuertes dentro de la organización, esas habilidades, esos diferenciales que me hacen diferente frente al mercado, ¿sí? Y que me hacen fuertes dentro de la competencia. Entonces aquí pues obviamente las fortalezas varían mucho de una organización a otra, pero lo más importante es, por ejemplo, la orientación, por ejemplo, temas relacionados con la orientación al cliente, la capacidad de innovación, la capacidad de fidelizar a los clientes, mis redes de distribución, mi equipo de profesionales, en general, todas aquellas cosas que me hacen diferente y que pueden hacer que pues mis iniciativas pues sean mucho más fuertes. Entonces, en ese aspecto es muy importante tener muy claros qué fortalezas organizacionales son comunes al mercado y de pronto las tengo con otros competidores. Entonces, aquí el tema pues me puede ayudar, pero no va a ser tan diferencial frente a mi problemática. Ahora, las fortalezas distintivas, cuando aquella fortaleza pues ya la tenemos pues muy reducida, de pronto soy yo el único que la tengo, entonces esto es una gran ventaja y pues esto me puede ayudar a ser mucho más exitoso y ahí es donde yo debo aprovechar esa fortaleza distintiva para poder, digámoslo así, generar iniciativas que me permitan ser más exitoso y pues las fortalezas de imitación, y eso es algo que es de pronto no solo ver lo que ahorita tengo y lo fuerte que soy, sino también la capacidad que yo pueda imitar una o que un competidor me imite a mí. Me imite a mí. Entonces, ojo porque lo que hoy es una fortaleza incluso distintiva podría convertirse en una fortaleza común o inclusive en un factor que ya no es relevante, porque como les digo, aquí siempre hay cambios y yo siempre tengo que estar no solo pendiente del hoy, sino ver cómo puede evolucionar a futuro estos temas. Entonces, a la hora dentro de identificar fortalezas, pues debo tener en cuenta muy bien qué hace muy bien tu empresa, cómo te diferencia al resto, si la empresa es fuerte y competitiva dentro del mercado, pues qué podemos trabajar, qué nos compran los clientes, y aquí es muy importante el conocimiento de los clientes y realmente, pues, en qué somos fuertes con ellos, cómo respondemos a sus necesidades, todo, con qué recursos contamos, qué ventajas. Entonces, este es un tema muy importante el de identificar muy bien mis fortalezas y sobre todo también en relación al equipo, qué tan comprometido está, qué tan preparado está para este reto, qué necesita pues a la larga para el proyecto ser exitoso y en ese sentido ese análisis también de fortalezas en cuanto a recursos humanos, en cuanto a infraestructura y otros temas, pues son claves para analizarlos dentro de este análisis DAFO. Ahora, en la parte externa, pues tenemos unas oportunidades y amenazas. Aquí es claro que tenemos que tener muy claro desde el punto de vista político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, cuáles son esos elementos que de alguna manera pueden impactar el desempeño pues, de mi estrategia o de mi iniciativa. Entonces, arrancando con amenazas, pues son todos esos eventos, todos esos elementos que de alguna manera pueden afectar mi desempeño y afectar mi proyecto o incluso la sostenibilidad de la misma empresa, ¿cierto? Aquí, digamos que es muy importante analizar muy bien a competidores, al mercado, cómo se comporta el mercado, qué cambios pueden haber que pueden afectarme con los clientes, con los competidores. Entonces, aquí es muy importante este análisis de cara pues a entender cómo se podría comportar a lo largo del proyecto, cómo puede cambiar y cómo me puede afectar. Y aquí es muy importante, por ejemplo, planificar escenarios. Estoy en un escenario 1 con unas características, en un escenario 2, 3. ¿Cómo me puedo mover frente a esos escenarios? ¿Qué amenazas puedo tener en cada uno? ¿Cómo me puedo adaptar? Y aquí muy importante el análisis de la competencia, porque igualmente aquí es muy importante saber mis competidores cómo pueden responder, cómo me podrían igualar, qué productos podrían sacar novedosos o diferentes que puedan afectar mi desempeño. Entonces, muy importante estos temas y pues igualmente las oportunidades, ¿no? Mirar, por ejemplo, desde el punto de vista de ese análisis grande, político, económico, tecnológico, ¿sí? ¿Qué tendencias, por ejemplo, pueden ayudar a potenciar mi estrategia? ¿Qué canales de distribución de pronto? ¿Qué sectores, qué mercados puedo entrar? Nuevas tecnologías que me ayuden a apalancar, digamos, esta iniciativa o esa estrategia. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta todos estos elementos
Y muy importante, cómo va a cambiar la política, cómo va a cambiar el marco legislativo, porque esos temas pueden en un momento dado hoy ser positivos, pero si yo no anticipo los cambios, pueden convertirse ya no en una oportunidad, sino de pronto en una amenaza, porque pues realmente los cambios pueden llegar a ser muy fuertes. Entonces, entre esos análisis, entonces tengo que saber identificar esas tendencias de mercado, esos cambios, estos temas que pueden afectar mi desempeño dentro de esa estrategia o iniciativa y por ende, pues saber cómo puedo aprovechar esas oportunidades de cara a que me beneficien y poder anticiparme de tal manera que logre alcanzar los objetivos. Entonces aquí muy importante hacer un análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal para saber entonces qué políticas me pueden beneficiar o puedo aprovechar, qué, digamos desde el punto de vista social, qué tendencias o qué cambios culturales podría yo aprovechar para poder, digamos, mejorar mis resultados, qué herramientas tecnológicas, no solo digitales, sino otro tipo de tecnologías puedo incorporar para ser más exitoso, por ejemplo, mejorando mi proceso o ser más eficiente para bajar costos. En cuanto a las fuerzas de deporte, por ejemplo, analizar muy bien ese eje desde el punto de vista, digamos, de mis proveedores, de mis clientes, desde el punto de vista de mis productos o servicios, desde el punto de vista, digamos, del mercado, digamos, ver cómo se comporta y qué elementos puedo aprovechar para ser más exitoso dentro de una competencia, dentro de un ambiente competitivo y analizar muy bien mis segmentos de mercado. A veces no tengo que venderle a todo el mundo, sino tengo que focalizarme en un segmento específico de mercado donde pueda ser exitoso y tener pues un entorno menos competitivo que me permita alcanzar mis objetivos. Entonces, aquí muy importante este abordaje. Y pues para finalizar, pues saber alinear muy bien, después de haber identificado, haber hecho inventario de esas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pues tratar de priorizar muy bien, valorar muy bien cuáles tienen mayor impacto, cuáles no tienen tanto impacto a través pues de mi equipo interdisciplinario que participe y a partir de ahí poder delinear, digamos, unas estrategias muy puntuales pero muy poderosas que me permitan pues digamos que aprovechar esas oportunidades, minimizar las amenazas, utilizar mis fortalezas y también trabajar en mis debilidades de cara a que mi estrategia o proyecto pues funcione de la mejor manera. Entonces digamos que esta priorización es clave y aquí es muy importante pues una vez yo tenga bien claro ese inventario y pues como las iniciativas que voy a hacer, pues meterlas en una matriz valor-esfuerzo, mirar qué iniciativas realmente me van a beneficiar más versus el esfuerzo que voy a tener que hacer, la inversión que voy a hacer y pues establecer bien, basados en el análisis DAFO, pues qué voy a hacer. También tener muy claras mis partes interesadas, a quién debo vincular, a quién debo tener cerca, que participe dentro de las iniciativas para poder hacer que esto sea realmente exitoso. Recordemos que aquí no vamos solo contra un mercado, sino también contra clientes, partes interesadas que tienen que estar ahí y qué iniciativas pues debo tener en cuenta o debo implementar para alcanzar los resultados. Entonces aquí importante las estrategias y acciones 2, y nos vamos acá a la gráfica, des en cuenta que mis fortalezas me pueden ayudar a aprovechar oportunidades, también me pueden ayudar a responder ante amenazas, pero igualmente mis debilidades podrían socavar de alguna manera el aprovechar de mejor manera mis oportunidades, pero también me pueden incluso poner en una posición altamente de desventaja frente a una amenaza. Entonces no es solamente sacar ese listado, sino ver las interacciones entre fortalezas, oportunidades y amenazas y debilidades, oportunidades y amenazas para efecto de sacar esas estrategias que me permitan generar planes, como les digo, para aprovechar las oportunidades o para facilitar que definitivamente logre aprovecharlas adecuadamente, o de pronto, como desde mis fortalezas logro mitigar riesgos en cuanto a amenazas. Entonces, este análisis también resulta bien importante dentro del abordaje y ya con esto, pues mucho más claro, pues ya dentro de mis sistemas de gestión, poder generar controles, poder gestionar riesgos y a partir de ahí definir más claramente mis objetivos dentro del sistema integrado de gestión
qué iniciativas, programas o estrategias debo aterrizar para poder cumplir con esos objetivos, y ya dentro de la operación, qué cambios y qué ajustes, qué controles en la operación debo hacer, pues para poder garantizar esos controles, esa gestión de riesgos. Y pues lo mismo desde el punto de vista de oportunidades y planes de intervención, pues cómo los voy a aterrizar ya a la operación, pues para cumplir con mis objetivos. Entonces, esto es un poco los que le quería mostrar. Eh, Espero que pues haya quedado suficientemente claro, porque es un tema que a pesar de todo tiene una amplitud importante, pero pues espero que los conceptos hayan quedado pues lo suficientemente claros. Y acá es donde es bien importante pues potenciar la aplicación de esta metodología con una herramienta que me permita pues trabajar de manera adecuada esta clase de análisis. ¿Listo? Entonces,